Una aventura de fe. Un programa como finalidad, vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, qué gusto saludarlos otra vez en este lunes, una aventura de fe. Me da mucho gusto estar con todos ustedes, gracias a nuestros hermanos que nos sintonizan, la de la diócesis de Cuautitlán, de esta hermosa radiodifusora, Radio San Juan Diego. Gracias a los hermanos de la provincia eclesiástica de Tlanepantla, que también están con nosotros esta mañana. Gracias a ti que te vas a conectar con nosotros durante la semana, y gracias también, te agradecemos mucho porque compartes nuestros programas, toda la programación de Radio San Juan Diego, y bueno, pues de verdad infinitamente gracias por llevar el mensaje de Dios en donde nos toca a cada uno de nosotros. Pues esta mañana, como ya saben, mi nombre es Erika León y me da mucho gusto iniciar la aventura de fe de esta semana. Vamos a hablar de el Israel de Dios. Casi lo vamos a descubrir hasta el final por qué el Israel de Dios, ¿verdad? Porque lleva este título el programa del día de hoy. Entonces, vamos a iniciar como siempre invocando la presencia de nuestro Señor, que es el que brilla en esta cabina, que es el que tenemos que hacer que brille, que su mensaje llegue a cada una de las personas que lo escuchan y sobre todo que se enamoren de él, que él sea ese centro, que nosotros podamos verlo, que nosotros podamos estar reunidos alrededor de él, que él sea la estrella de este programa, Una Aventura de Fe. Así que pues vamos a iniciar invocando su presencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este grandioso día, por este día que nos hemos levantado, hemos otra vez respirado, y ese es el gran milagro y regalo de tu vida. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias porque estamos aquí presentes, porque nos permite servirte. Gracias por el privilegio de poder hablar tu palabra, Señor, aun cuando no sabemos todo, aun cuando todavía nos equivocamos, aun cuando tenemos defectos. Gracias por mirarnos con misericordia y permitirnos, a pesar de todos esos defectos, a pesar de todas esas cosas que aún nos estorban y nos apartan de ti, que nos permitas hablar de tu palabra. En tus benditas manos ponemos esta plática que vamos a tener este día, para que seas tú quien lleve ese mensaje a los hermanos, para que tú brilles, Señor, y que ese mensaje quede grabado en nuestro corazón. Pero sobre todo, una vez que lo terminemos, podamos hacerlo vida. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus benditas manos por intercesión de María Santísima. Amén. Muy bien, pues ahora sí que ya tenemos la presencia de nuestro Señor, es el invitado, es el que ilumina esta cabina, es el que le da ese resplandor, esa luz. Pues vamos a iniciar nuestro tema, el Israel de Dios. Y bueno, este tema principalmente habla de la iglesia, de las características que tiene la iglesia, que como todos sabemos tiene 4 características que ahorita vamos a descubrir. Algunos ya las conocen, otros hoy las vamos a aprender. Entonces, recuerda que nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia, primero que nada, para reunir y salvar a todos los hombres. Aquí nadie está excluido, todos venimos a este mundo y por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, todos podemos salvarnos, siempre y cuando yo tome la decisión también de quererme salvar. Él ya tomó la iniciativa, Él me ama tanto y te ama a ti también, que lo que busca cuando tú ingresas a su iglesia es que te salves. Así que vamos a comenzar estas características de nuestra gran iglesia católica, diciendo o dedicados a la iglesia, cuyo símbolo lo podemos encontrar en el credo niceno-constantinopolitano. Es un poquito larga esta palabra, ¿verdad? Pero es ese credo que nosotros profesamos como parte de nuestra religión. Es ahí donde se concentra toda nuestra creencia religiosa. De hecho, si tú en algún momento o pudieras ir a algún país extranjero y alguien te dijera, oye, ¿qué nacionalidad tienes? No, pues soy mexicana.
ok, pero tus características no son de una mexicana. ¿Cómo me podrías demostrar que eres mexicana? Y entonces viene una serie de pasos que yo pudiera seguir para demostrarle a esas personas en un país extranjero que soy mexicana. Uno de ellos pudiera yo sacar, tal vez mi INE. El INE me identifica como mexicana. Tal vez podría yo empezar a cantar el himno nacional y eso me haría hacer creer que yo soy mexicana. Si yo platico de los platillos mexicanos, algún lugar en especial, por ejemplo, la quebrada en Acapulco es algo tradicional, es algo que todos los mexicanos al menos hemos oído hablar de ello o hemos estado ahí. Podemos hablar de esos platillos típicos que nos caracterizan y así podría yo buscar a lo mejor el nombre de mi presidente, ¿verdad? Actual, porque es algo que todos conocemos. Y así podríamos ir diciendo características que podrían hacerme mexicana. Pero bueno, ahora cuando alguien te pregunta, ¿qué religión profesa? Y de repente dices, católica. Pero si alguien te preguntara, a ver, demuéstrame que eres católico, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues bien, la forma de demostrar que nosotros somos católicos es justamente en el credo. El credo está diseñado de tal manera que ahí está concentrada toda nuestra fe, las 5 verdades que expresa este credo, que para nosotros son irrefutables, todo católico lo debemos de creer y tenemos que tener plena convicción en ello. ¿Y por qué hablo del credo? Porque de ahí deriva nuestro tema, que Jesucristo funda una iglesia para reunir y salvar a los hombres, ¿verdad? Entonces, en ese credo hablamos de 5 verdades que hay. La primera de ellas es que creemos en un Dios uno y trino, la Santísima Trinidad. La segunda de ellas es que creemos en la iglesia, pero aquí entramos ya propiamente a ver el fundamento de este tema. Es una iglesia que habla de 4 características. Una, santa, católica y apostólica. 4 características fundamentales que tiene nuestra iglesia y que ahorita es el tema de estudio de esta mañana y ahorita vamos a entrar a ello. La tercera verdad que profesa nuestro credo es que creemos en un solo bautismo para el perdón de los pecados. La siguiente, creemos en la resurrección y como quinto, creemos en la vida eterna. Entonces, hoy nos vamos a abocar a la verdad que expresa este credo que habla de la iglesia con sus 4 características, una, santa, católica y apostólica. Entonces, vamos a ver cómo el símbolo niceno-constantinopolitano nos hace decir, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Esto nos hace ver que el credo, la palabra credo significa yo creo. Entonces, como católico yo ya creo que la iglesia tiene esas 4 características. Nosotros el domingo obligatoriamente tenemos que profesar nuestra fe, que es el credo en que toda la iglesia cree y nosotros debemos estar firmes en esa fe. Dios Todopoderoso, si te das cuenta, creó una sola iglesia. Cuando deja su iglesia en manos de el apóstol Pedro, le dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Ahí pone especial énfasis en dónde funda su iglesia aquí en este mundo. Este credo niceno-constantinopolitano nace justamente en el Concilio de Nicea, en el año 325. Este credo es más largo, incluso lo puedes, para que lo recuerdes, la palabra niceno-constantinopolitano es una palabra grande. Entonces, el credo también es más grande, más largo, más explícito, y es fruto del Concilio Ecuménico, y como su nombre lo dice, del Concilio de Nicea, en el año 325, y del Concilio de Constantinopla en el 381. Así que, este credo establece claramente lo que debe creer cualquier bautizado, ¿sale? Es el apostólico, que también es otro credo que nosotros a veces profesamos, dependiendo del momento litúrgico, es más corto y es más común. El constantinopolitano nos especifica las características de nuestra iglesia y
y de ahí parte toda nuestra fe. Entonces, bueno, una vez que ya sabemos que este credo es nuestra síntesis de fe como católicos y que de ahí nace la característica de la Iglesia o las características de la Iglesia, que son una santa, católica y apostólica, que ahorita vamos a ir viendo cada uno. Este símbolo del credo viene directamente del Espíritu Santo, nos habla sobre la verdad de la Iglesia. Ahí en ese expresamos que creemos en el Espíritu Santo, y si creemos en el Espíritu Santo también creemos en la Santa Iglesia Católica. El Espíritu Santo es el que anima a la Iglesia. Santo Tomás nos explica que en un hombre hay una sola alma y un solo cuerpo, y sin embargo este cuerpo tiene diversos miembros, que somos cada uno de nosotros los que la integramos. Así también la Iglesia Católica es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. El alma es la que vivifica a este cuerpo, es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que entonces nuestra Iglesia Católica tiene un espíritu, que es el que anima el movimiento de esta iglesia. Así como a nosotros el cuerpo por sí solo no tiene movimiento, lo que le da movimiento al cuerpo es ese espíritu del Señor que habita en cada uno de nosotros, es esa alma que está puesta en cada uno de nosotros, y que a través de ese aliento de vida que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros es que podemos tener movimiento, acción al cuerpo. Lo mismo pasa con el cuerpo que formamos cada uno de nosotros, que es la iglesia. ¿Qué le da ese ánimo? El Espíritu Santo es el que hace que vivifique la iglesia, que tenga movimiento, que tenga fuerza y acción en este mundo. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta cómo el Espíritu Santo es el que le da esa gran fuerza para que la iglesia siga trabajando a pesar de los años que ya han pasado, desde que el Señor dejó en manos de Pedro su iglesia y que ha pasado de generación en generación hasta nuestros días. Ese cuerpo está formado por muchísimos miembros, que somos cada uno de nosotros que hemos sido bautizados. Y ese cuerpo y esos miembros tienen diferentes dones, diferentes carismas, que son los que animan a la iglesia. No todos tenemos las mismas capacidades, los mismos dones, precisamente para animar el cuerpo que es la iglesia, movido por el Espíritu Santo. En este símbolo niceno-constantinopolitano se habla de la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Pero vamos a ver qué nos dice el Concilio Vaticano I en relación a estas características de la iglesia. Primero que nada, el Concilio Vaticano I se pronuncia sobre la unidad de la iglesia. Cuando habla de la unidad de la iglesia, nos dice que el pastor eterno, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, decreta edificar la Santa Iglesia, en la que, como en casa del Dios vivo, todos los fieles estuvieran unidos por el vínculo de una sola fe y una caridad. El pastor es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos los que habitamos también en esa casa, en esa comunidad que estamos formando, y Él es el centro de nuestra atención, el que guía justamente eso, y es como si viviéramos todos en una misma casa, pero bajo la dirección del pastor, Jesucristo, buen pastor. Entonces, nosotros estamos ahí, pero estamos adorando, amando y siguiendo las instrucciones y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que es el que está pastoreando a todas las ovejas que somos nosotros, o una comunidad que formamos también. El Concilio Vaticano II, por su parte, a su vez afirma que Cristo es el único mediador y que Él instituyó y tiene continuamente en la tierra a su Iglesia Santa. En realidad, nuestro Señor Jesucristo siempre es al que nosotros recurrimos y pedimos su intercesión como mediador, como parte de lo que nosotros como pueblo de Dios le pedimos al Padre cuando tenemos alguna necesidad. La Iglesia está integrada entonces de un acto humano y de un elemento, humano y de un elemento divino.
dos características que nuestra iglesia tiene. Por una parte, todos nosotros que formamos la comunidad, y por la otra, nuestro Señor Jesucristo que tiene la parte divina y que fue quien lo fundó. La iglesia, entonces, aparte de todas las características que te he comentado, las 4 características, está integrada por ese elemento divino que también anima a la iglesia. Ahora sí, vamos a entrar entonces a lo que quiere decir la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia que nosotros hemos confesado en el credo es propia de la Iglesia Universal, y que las iglesias particulares o locales son tales en cuanto participan en esta unidad. Es decir, cada iglesia particular se une a la Iglesia Universal para formar una sola unidad. Entonces, ¿qué busca la iglesia? Pues la reunificación de los cristianos en Cristo, de todos los creyentes en Cristo. Pero esto se lleva a cabo sin que nosotros podamos anular la verdad enunciada en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 4, que nos dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Palabra de Dios. Fíjate entonces cómo ese solo cuerpo que somos los que integramos la iglesia solo tiene un espíritu, que es el Espíritu del Señor, que es el que anima la esperanza, la santificación y la unidad de todos los que creemos en Cristo. Y esta es la verdad desde los comienzos de nuestra iglesia, la que profesamos nosotros en el símbolo del credo niceno-constantinopolitano o en el credo de los apóstoles. Ahora vamos a ver cómo ha sido la historia de la iglesia desde sus comienzos, ¿verdad? Esta iglesia entra en tensiones, entra en impulsos que comprometían esa unidad de la cual yo te estoy hablando ahorita. ¿Por qué? Porque hasta el punto de que muchas veces suscitó llamamientos y amonestaciones por parte de los apóstoles y en particular de Pablo, quien en algún momento exclamó en la carta a los Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 13, donde dice: ¿está dividido Cristo? Estas palabras son fuertes porque subsisten hasta nuestros días. Pareciera que esa iglesia que Cristo fundó y que Él pretende que sea una unidad, pareciera que con las ideologías del mundo, con las nuevas corrientes que están surgiendo, surgen nuevas iglesias. Y esto hace que se empiecen a dividir. Entonces, ya desde aquellos tiempos, San Pablo nos decía: ¿está dividido Cristo? En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 13, él ya se lo preguntaba desde ese tiempo, y sin embargo hasta nuestros días creo que sigue subsistiendo esa división, cuando incluso nosotros como católicos hasta comentamos que la única iglesia que va a poder santificarse o salvarse somos nosotros, cuando todas las iglesias particulares que creen en nuestro Señor Jesucristo tienen ese mismo objetivo, la salvación del hombre. Esa unidad que buscaba nuestro Señor Jesucristo debería de subsistir hasta nuestros tiempos. Sin embargo, los hombres, a través de la historia, a través de nuestras creencias, a través de la caída en el pecado, en lugar de la unidad, lo hemos hecho distanciadas, todas estas iglesias que se han formado, y hemos perdido la unidad de la iglesia. San Pablo ya lo estaba reclamando, ¿verdad? Está dividido Cristo, y hasta la fecha necesitamos nosotros también reflexionar si seguimos divididos o si estamos haciendo algo por seguir manteniendo unida nuestra iglesia. Esta ha sido y sigue siendo la manifestación de la inclinación de los hombres a enfrentarse unos con otros, que es lo que te digo, a veces nuestras creencias en que solo yo me voy a salvar y los que no estén aquí no se salvan, sigue siendo latente hasta nuestros días. Es como si se debiera y quisiera desempeñar el propio papel en que, ¿te acuerdas de aquel versículo donde nos hablan de las torres de Babel? Donde ya cada quien hablaba un idioma, ya no se entendían, se tenía un mismo objetivo, pero de repente cada quien empieza a hablar con diferente idioma, y lo que parecía fácil de entender, de comunicar,
en ese momento se dispersan las lenguas y entonces ya no te entiendo, ya no sé qué quieres, ya no sé hacia dónde va tu objetivo. Pues lo mismo pasa con la iglesia en nuestra actualidad. Cada uno pretende hablar su idioma y pasa lo que en ese texto bíblico sobre Babel, donde todo se confunde, se dispersa y entonces se pierde el verdadero objetivo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros los creyentes y que además hemos sido bautizados, es el que llena y gobierna toda la iglesia. Y ese Espíritu Santo es el que realiza la unión de los fieles. El Espíritu del Señor es el que debe mantenernos unidos, el que debe consolidar la unión de nuestra iglesia, que permanezca esa unión. Pero parece ser que el Espíritu Santo, nosotros cuando estamos en comunidad, lo repelemos, lo sacamos de nuestra vida y no sé qué está gobernando para que nosotros estemos en esa comunidad llamada iglesia, porque hacemos todo menos lo que el Espíritu Santo nos pide, que es la unificación de todos los fieles y creyentes, ¿verdad? Entonces, si ese Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros bautizados, lo único que tenemos que hacer es permitirle que gobierne nuestra iglesia y estrechamente une a todos en Cristo, en lugar de dividir. Entonces, fíjate si tú en tu comunidad, en tu iglesia, estás siendo motivo de unión o motivo de desunión, porque lo que busca es que esa unión nos lleve a Cristo. Nosotros somos los que apartamos a ese Espíritu Santo y lo sacamos de nuestra vida. Entonces, necesitamos reconocer que el Espíritu Santo debe superar todas las divisiones y reunificar a los cristianos. ¿Eso qué quiere decir? Que todos debemos unirnos y entender que está el Espíritu del Señor en cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor une. Ahora vamos a la santidad, en la siguiente característica. Ya vimos que es una, ¿verdad? Y que esa unidad nos debe de caracterizar. Ahora vamos a ver por qué nuestra iglesia es santa. En esa profesión de fe que nosotros hacemos en el símbolo del credo, asimismo dice que la iglesia es santa. Y lo es en virtud de su origen e institución divina. ¿Por qué? Porque su origen y su institución lo es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo fue y será santo, ¿verdad? Santo es Cristo, y es quien instituye a su iglesia, mereciendo para ella, por medio del sacrificio de la cruz, el don del Espíritu Santo, que es una fuente inagotable de su santidad y principio y fundamento de su unidad. Ahí encontramos el principio, la fuente de la santidad de nuestra gran Iglesia Católica. La Iglesia es santa por su finalidad. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el fin de la Iglesia? Pues rendirle honor, rendirle gloria y además la salvación de cada uno de los hombres. Esa es la finalidad de nuestra Iglesia. Por eso es santa. También es santa por los medios que emplea para lograr este fin. Aquí hay ahora sí que estos medios que nosotros ya conocemos y a los cuales hemos participado, porque ahí participamos de la santidad de Cristo y del Espíritu Santo. La primera de ellas es la enseñanza de Cristo, que nosotros la podemos ver resumida en la revelación del amor de Dios hacia nosotros y en el doble mandamiento de la caridad. Entonces, este es el objetivo o los medios que ocupa nuestra iglesia para que podamos llegar a esa santidad. El siguiente de ellos son los 7 sacramentos. Nosotros, una vez que somos bautizados, que es el sacramento que por excelencia nos abre las puertas para obtener los demás sacramentos, es esa puerta, es ese puente, es ese vehículo que nos lleva a Dios, ¿verdad? Que hace que nosotros nos comuniquemos con la divinidad y la divinidad se conecte con nosotros. El primer sacramento es el bautismo y es el que nos abre a la puerta para obtener los siguientes, que serían los de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, los 3 primeros sacramentos de iniciación que nosotros debemos de tener y que por supuesto nos llevan a la santidad.
Tenemos otros sacramentos que son sacramentos de sanación, que sería la penitencia y la unción de enfermos. Y los de servicio, que es la orden sacerdotal y el matrimonio. 7 hermosos sacramentos, 7 hermosos pasos que nosotros podemos seguir para llegar a la santidad y que nos han sido dados por nuestro Señor Jesucristo para la salvación de su iglesia, de cada uno de nosotros que pertenecemos a su iglesia. Y por otro lado también tenemos este otro medio para lograr la santificación, todo el culto y la liturgia que nosotros llevamos, especialmente la Sagrada Eucaristía y la vida de oración que podemos estar practicando cada uno de nosotros, pero principalmente la Sagrada Eucaristía. Todo esto, si te das cuenta, es un ordenamiento divino de la vida en el Espíritu Santo que obra por medio de la gracia que es infundida y alimentada en los creyentes para que nosotros podamos lograr la santificación como iglesia con estas características. Y también es una verdad que nosotros podemos ver en la carta a los Efesios en que se explica la razón de esa santidad. Recuerda que el Señor nos habla en esta carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25 al 26, dice así: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Aquí vemos exactamente, si ya nuestro Señor Jesucristo ha pagado, ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros, uno de esos objetivos es la santidad de su iglesia, de todos y cada uno de nosotros que conformamos este gran pueblo de Dios. Por eso somos el Israel de Dios, le pertenecemos, porque estamos aquí para santificarnos a través de esta iglesia con todo lo que el Señor ha hecho y ha ganado para cada uno de nosotros. Él santificó su iglesia con la efusión de su Espíritu Santo, como lo dice el Concilio Vaticano II. Fue enviado, recuerda que fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente la iglesia. También esto lo expresa el Lumen Gentium en el numeral 4. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento en que fue recibido el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, nos acompaña a la iglesia para que podamos santificarnos como lo ha pedido nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos dijo que nos amó tanto que se entregó por su iglesia para santificarla. Ese es uno de los objetivos que tiene o que debemos tener en cuenta para que nosotros busquemos como objetivo la salvación, la santificación de cada una de nuestras almas. Recuerda que si constatamos nosotros de hecho que muchos miembros de la iglesia actualmente ya son santos, muchos ya poseen por lo menos esa santidad ordinaria que deriva del estado de gracia santificante en que viven. Tenemos infinidad de santos a los cuales nosotros les tenemos cierta devoción y que han salido justamente de personas como tú, como yo, que viven una vida ordinaria y en algunos casos incluso han caído en el pecado, igual que lo hemos hecho tú y lo he hecho yo, y que ese momento en que hemos caído en pecado, pero que nuestra condición humana hace que nosotros podamos observar que al estar en pecado nos apartamos de Dios, viene lo que le llamamos la conversión. Y esa conversión ha sucedido también en todos los santos que nosotros podemos ver, ¿no? Si tú lees la vida de los santos, muchos de ellos han tenido vidas de pecado. Tenemos a lo mejor el caso de San Agustín. A mí me gusta mucho tomar el caso de San Agustín, porque San Agustín pues además es un padre de la iglesia, ¿verdad? Doctor de la iglesia. Y hasta dónde sus enseñanzas han trascendido en siglos. Y sin embargo, cuando leemos la vida de San Agustín, nos podemos dar cuenta que todos tenemos la oportunidad de convertirnos en santos, así como lo es San Agustín, que a pesar de una vida de desenfreno, de lujuria, porque él estaba mucho metido en la lujuria, él
al momento en que se entrega a nuestro Señor Jesucristo logra la santidad. Entonces son todas esas enseñanzas que tú debes de tomar en consideración para que algún día digas, la vida que yo he llevado la puedo corregir, puedo ser nuevamente hijo de Dios, invocando la presencia de su Espíritu Santo que me acompañe y que me ha acompañado desde el bautismo, pero que yo lo he olvidado. Reavives en ti la presencia del Espíritu Santo y trates de lograr la santidad, porque de ahí deriva ese credo que nosotros profesamos cada domingo o cada que asistimos a misa, donde decimos que nuestra iglesia es santa, por ese objetivo que tiene de que todos también queremos llegar a ser santos. Entonces, si te das cuenta, cada vez es mayor el número de quienes presentan los signos de la santidad en grado heroico. De hecho, hay todavía muchos ahí pendientes para adquirir también la calidad de santos en grado heroico. Pero también hay personas que sin conocerlas, la vida que llevan es una vida recta, es una vida de amor, de humildad, y bueno, se mantienen fieles hasta la muerte con una vida de ayuno, de oración, de obediencia a los sacramentos, y aunque no los conocemos del todo y no se dan a conocer dentro de la iglesia, porque a veces no se dan a conocer sus causas, sin embargo, tú te das cuenta que su vida ha sido de santidad. Entonces a eso estamos llamados o invitados. Es una invitación en este credo y en esta profesión de fe que tenemos, es una invitación que se nos dirige a todos. A ellos que ya fueron, que son santos se les dirigió, pero también a cada uno de nosotros para que nos pongamos en el camino también de la santidad, de esos santos. Bueno, sigue siendo también una verdad que la santidad le pertenece a la Iglesia por su institución divina y por la efusión continua de dones que el Espíritu Santo derrama entre los fieles y en todo el conjunto del cuerpo de Cristo desde Pentecostés. Cada uno de nosotros tenemos justamente esos dones que siguen siendo derramados en cada uno de nosotros por la efusión del Espíritu Santo. Tú invocas la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo acude en tu ayuda, en tu auxilio y derrama siempre dones para cada uno de nosotros para que animemos esa iglesia. Entonces, por esa efusión del Espíritu Santo, nuestra iglesia también sigue siendo santa desde ese día. Ahora vamos a entrar a lo que es la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir católica? Porque nosotros confesamos también nuestra fe, esa catolicidad. ¿Y esto qué quiere decir? Universal. La palabra católico o católica quiere decir universal, que comprende todo. San Ignacio de Antioquía fue el primero que usó este término. Escribía a los fieles, donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. O sea, donde está Jesucristo, ahí estamos todos, estamos inmersos. El Concilio Vaticano II nos enseña que ese carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor con el que la Iglesia Católica tiende eficaz y perpetuamente a recapitular toda la humanidad, porque recuerda que el Lumen Gentium en el numeral 13 nos dice, bajo Cristo cabeza, en la unidad de su espíritu. Todos estamos ahí, Él es nuestra cabeza y nosotros somos los que formamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero la cabeza es la que nos gobierna, la que nos dirige, la que está presente y moviendo o dándole esa movilidad al cuerpo. Esta catolicidad es una dimensión profunda que se funda principalmente en el poder universal de Cristo resucitado. Y en la extensión universal del poder del Espíritu Santo. Y fue comunicada a la Iglesia por institución divina. Entonces, si te das cuenta, la Iglesia era ya católica desde el primer día de su existencia, porque ya entrábamos, todos estábamos llamados a formar parte de esta Iglesia. Entonces, universalidad significa estar abierta a toda la humanidad, a todos los hombres y a todas las culturas. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dio un mandato, ¿verdad?, que tenemos que tener muy en cuenta en Mateo capítulo 28, versículo 19, que nos dio a todos los que somos sus apóstoles. Es un mandato supremo que nos dice, id, haced discípulos a todas las gentes.
y antes les había prometido: seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1 versículo 8. El Señor ya nos dice ir y hacer discípulos a todas las gentes, por eso la universalidad. Debemos de ir a predicar la palabra del Señor hasta los confines del mundo. Esa es donde radica nuestra palabra de católico. Vamos a entrar ahora a lo que significa la apostolicidad. Cuando nosotros decimos que también nuestra iglesia tiene esa característica, pues confesamos también que la iglesia de Cristo es apostólica, edificada por Cristo y en Cristo sobre los apóstoles. La iglesia realmente resulta ser apostólica porque conserva esa tradición apostólica y la custodia de como su depósito más precioso. La custodia que fue designada y autorizada de este depósito son los sucesores de los apóstoles, que son asistidos por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son? Actualmente nuestros sacerdotes, nuestro señor obispo, el Papa, son todos esos sucesores que se han convertido en apóstoles también y que custodian el manejo y el ordenamiento y el objetivo de la iglesia hasta nuestros días. Pero también, ¿qué crees? Entramos todos los creyentes que estamos unidos a esos pastores legítimos y que también formamos parte de la totalidad de la iglesia. Participamos en esa apostolicidad de la iglesia. Entonces, en otras palabras, participamos en el vínculo con los apóstoles y por medio de ellos con Cristo. Así que todos aquellos que estamos dentro de la comunidad llamada iglesia, formamos también somos apóstoles de Cristo y a través del bautismo adquirimos, no quisiera llamar obligación, sino ese gusto, porque cuando decimos obligación hasta pesa, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros somos bautizados, si decimos tengo la obligación de predicar el evangelio, es como algo que me imponen. Entonces, quisiera cambiar esta palabra de que cuando nosotros somos bautizados, tenemos esa decisión, tomamos esa decisión de predicar el evangelio asistidos por la gracia del Espíritu Santo que anima a la iglesia a través de los dones que el Señor me regala y les regala a cada uno de ustedes para animar la iglesia. Entonces todos somos apóstoles, ¿verdad? Comprometidos y llamados a predicar la buena nueva. Como nosotros vemos también en la carta a los Efesios, nos dice: edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo. Ahí está, como entonces nosotros también estamos dentro. Está siendo edificados juntamente hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Entonces, si te das cuenta las 4 características que tiene nuestra iglesia, no confundir cuando hacemos el credo, decimos una santa, no estamos diciendo una santa como un todo, sino la característica, por eso hay que separarlo muy bien. Una es una de las características, santa, católica y apostólica. Entonces son 4 características que no debemos olvidar, que tiene nuestra iglesia católica, que tiene nuestra fe y que la encontramos en el credo que profesamos cada domingo. Ahora, ¿de dónde nace o dónde sale el término de iglesia? Vamos a ver que es necesario que nosotros veamos el texto griego del Evangelio de Mateo que utiliza aquí la expresión mou ten ecclesiam. Y este vocablo de eclesia lo emplearon los los primeros seguidores, que era la versión griega de la Biblia en el siglo II antes de Cristo, para traducir el kahal, que significa asamblea. En hebreo y su correspondiente arameo, kahala, que con mucha probabilidad usó Cristo en su respuesta a Pedro. Entonces, de ahí nace el nombre de iglesia. Eclesia entonces tiene una relación etimológica con el verbo kalein,
que significa llamar. Por eso estamos aquí, porque la iglesia nos llama, porque somos una comunidad, porque estamos llamados a seguir a Cristo. Entonces esa palabra tenía prácticamente el significado de asamblea. Nosotros somos esa iglesia o esa asamblea. Y también nuestro Señor Jesucristo usa este término para hablar de su comunidad mesiánica, la nueva asamblea convocada por la alianza en su sangre, alianza anunciada en el cenáculo. Entonces, la asamblea en aquellos tiempos se caracterizaba por la voluntad de quien la convocaba y por la finalidad con la que les sea convocada, que era nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento también se hace mención de reuniones de diversas índoles, pero cuando habla de comunidad del pueblo elegido, subraya muy bien el significado religioso, más aún teocrático, o sea, de adoración a Dios, del pueblo elegido y convocado, proclamando explícitamente su pertenencia al Dios único. O sea, esa asamblea le pertenecía a Dios. Esa asamblea tenía como objetivo rendirle culto a Dios. Eso lo veíamos en esas reuniones que existían, eran para culto, adoración a Dios. Entonces le pertenecía esa asamblea a nuestro Señor, por eso es el Israel de Dios. Esta alianza que tenían con Dios, debida a una elección suya, da un carácter religioso a todo el pueblo de Dios y una finalidad trascendente a toda su historia, que también se desarrolla entre vicisitudes terrenas, a veces felices y a veces funestas. Entonces, no nada más nosotros pasamos esas penurias, sino esto viene de hace muchas generaciones, donde ya había algunas situaciones de discordancia, de donde no me gusta lo que haces, lo que predicas, ¿no? Y entonces eso explica ese lenguaje de la Biblia cuando llama a Israel comunidad de Dios. Estamos llamados a ser solamente de Dios. San Pablo a menudo habla de la iglesia de Dios. Hay muchos versículos que si nosotros adentramos un poquito en la escritura, vemos cómo San Pablo siempre habla de la iglesia de Dios, y de este modo él destacaba la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hasta el punto de llamar a la iglesia de Cristo el Israel de Dios. De ahí nace este título de este tema de hoy, donde San Pablo, después de unir ese Antiguo y Nuevo Testamento, llama a la iglesia de Cristo el Israel de Dios. De ahí nace este tema. Y bueno, recuerda que la iglesia funda y edifica, la convocatoria divina de nuestro Señor Jesucristo lo hace para que se funde y edifique su iglesia como convocación de todos los hombres en la nueva alianza. Ahí estamos ya inmersos todos. Y esta es la convicción de las primeras comunidades cristianas, y esta es su fe en la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia es la nueva comunidad de los hombres instituida por Cristo como una convocación de todos los llamados a formar parte del nuevo Israel para vivir la vida divina, según obviamente las gracias y exigencias de la alianza establecida en el sacrificio de la cruz. Y esa convocación se traduce para todos nosotros como en una llamada que exige una respuesta de fe. Todos los que formamos la iglesia necesitamos tener fe, mantenerla y acrecentar esa fe y cooperar con vistas al fin de la nueva comunidad. Recuerda lo que nos dice también el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayas y des fruto. El Señor ha puesto la mirada en cada uno de nosotros, nos ha arropado desde el bautismo en su familia divina, formamos parte de esa familia divina, somos sus hijos adoptivos a través del bautismo, y entonces el Señor dice, tú no me has elegido a mí. Recuerda que la iniciativa siempre viene de Jesús, de nuestro Señor, y Él nos elige para que nosotros podamos también formar parte de esta comunidad llamada iglesia.
Entonces es una convocación a que nosotros nos podamos adherir a aquel que quiere hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, que nuestra vida esté cimentada en Cristo, que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestra vocación, nuestra misión, nuestras palabras, nuestro actuar, todo esté gobernado y tenga como cabeza a Cristo nuestro Señor. Entonces, la Iglesia está llamada y mandada para llevar a todos la palabra de Cristo y el don del Espíritu Santo, a todo el pueblo que será el nuevo Israel. Las personas de cualquier condición, como dice San Pablo, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer, ya que vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso estamos llamados. Ya no debe haber división en nosotros. Todos tenemos como objetivo regresar al Padre. Entonces, el objetivo de la convocación es un destino escatológico, porque el nuevo está completamente orientado hacia la comunidad celestial. Nosotros entonces somos ciudadanos del cielo. No somos ciudadanos de este mundo, y sí lo dice el Señor. Nosotros estamos llamados a regresar al Padre, porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pertenecemos al cielo. La santidad de nuestra Iglesia nos va a permitir regresar al reinado de Cristo, ahí con Él. Entonces, el misterio de una nueva comunidad del pueblo de Dios, que abarca en el vínculo de la comunión de los santos, además de los fieles que en la tierra siguen a Cristo por el camino del Evangelio, a quienes complementan su purificación en el purgatorio y a los santos en el cielo, somos todos nosotros que conformamos la Iglesia. La Iglesia purgante, que están justo en el purgatorio, la Iglesia militante, que somos todos los que estamos en este camino buscando la santidad, y la Iglesia santificante, que son todos aquellos que ya gozan de santidad eterna. Son todos esos santos a los que nosotros acudimos en algún momento de aflicción. Y esas tres partes de la Iglesia forman la comunidad y el Israel de Dios. Espero que este tema te haya servido, te haya dado un poquito de luz de cómo tenemos un compromiso nosotros, de que aunque parezco pequeña dentro de una comunidad tan grande como es la Iglesia, y lo es universal, y yo me puedo mirar pequeña, sin embargo, el Señor ha puesto su mirada en cada uno de nosotros, y por muy pequeñas que parezcan mis fuerzas, el Señor sabe que puedo hacer la labor y la misión y la vocación de llevar a todos los que me rodean el reino de Dios, la palabra de Dios y la esperanza de que hay, o que yo formo parte de ese Israel de Dios. Entonces espero que te sientas privilegiado de formar parte de esta Iglesia católica, que te sientas comprometido con lo que te toca hacer como parte de esta Iglesia, y que te sientas verdaderamente hijo de Dios al pertenecer a su familia por medio del bautismo y formar esa comunidad que es la Iglesia con sus 4 características: una, santa, católica y apostólica. Muy bien, chicos, pues vamos a pasar a los mensajes. Me da mucho gusto siempre saludarlos, y pues espero que este tema pues te ayude un poquito a entender estas características de la Iglesia, y pues también compárteme lo que tú sabes para que yo también me enriquezca. Nos dice, déjenme ver, están pasando por aquí ahorita los mensajitos. Pero bueno, recuerda que nosotros somos ese nuevo pueblo de Dios, que nosotros venimos aquí para reunirnos, formar comunidad y sobre todo ayudar en la misión que tiene Jesús, la salvación del hombre. Cada que tú le llevas un mensaje a alguien de salvación y de esperanza, estás participando también de esa salvación que busca nuestro Señor para cada uno de nosotros. Gracias a Isabel Huitrón, saludos y bendiciones, gracias por el tema, muy interesante por cierto. Teresa Celina dice, muy buenos días, feliz inicio de semana. Gracias, chicas, por estar aquí con nosotros, escuchando el tema. Vamos a ver, gracias a Katy Medina Pacheco,
a Carmen López Ibarra, a Carmen Pérez Colín, a Liz Camacho, a Karen MBA, mi pequeña. Gracias, mi niña, por verme. Eres mi fan número 1. Flavio de Jesús, a la Parroquia de Cristo Rey María de Guadalupe, a Verónica Navarrete, a Teresa Celina Rodríguez Camacho, a M. Margarita Medina y a Kul Ei. Muy bien, muy bien. Gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado esta mañana. Gracias porque también nos ayudan a compartir el programa. Y recuerda que tenemos una gran programación durante la semana, no te la pierdas. Muchas cosas podemos aprender de nuestros demás evangelizadores. Y nosotros aquí nos vamos a encontrar en una nueva aventura de fe el próximo lunes. Así que tengan una espléndida semana llena de bendiciones. Ámense mucho, pero sobre todo amen mucho al Señor. Hasta la próxima. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.